Saludos y sean bienvenidos a otro video de Ivy Survive. Esta vez en el ámbito de la historia vamos a ver 10 claves importantes para poder redactar bien en historia. Recuerden que esto puede servirles para otras materias como literatura, gestión empresarial, inclusive las partes analíticas de física o matemáticas. La primera parte, o la parte más esencial, es el subrayado de palabras. Tal vez les parezca algo muy básico o algo fácil que cualquier persona sabría. Sin embargo, en el momento que estamos haciendo una prueba, por ejemplo, de historia, o estamos haciendo un simulacro de prueba también, nos suelen dar, al menos en la prueba número 1, que se basa en fuentes, estos archivos, fuentes, de los cuales debemos leer, analizar, razonar, etc. Muchas veces, al principio de la lectura, no podemos llegar a entender todo lo que encierra el tema. Por lo tanto, hay que siempre recalcar ideas principales o ideas básicas que nos ayuden a sustentar el tema de una mejor forma. Sin embargo, ¿cómo hacemos esto? A veces se lee la fuente, se busca la pregunta para responderla y al momento hemos casi olvidado la mayoría de lo que decía la fuente. ¿Por qué? Porque no hemos delimitado ideas centrales o ideas básicas. Entonces, vamos a perder tiempo, posiblemente unos 3 minutos, releyendo nuevamente el texto y tratando de entender qué era lo que trataba de decir. Para evitar esto se busca mejor subrayar las ideas principales, ya sean nombres, fechas, lugares o ideas generales. Eso también nos sirve para poder luego organizar la información en esquemas. Puede ser un esquema mental o un esquema en su paper en base a ideas o más bien aparte del texto que sea relevante, inclusive agregando su propio conocimiento. El realizar los esquemas nos sirve para poder organizar la información de mejor forma y así evitar mezclas confusas o casi sin mucho sentido en el texto. Igualmente ayudando a que el evaluador o nuestro maestro, quien vaya a revisar nuestro trabajo, entienda a qué nos estamos refiriendo y posiblemente no existan ambigüedades en los textos. Una vez realizado esto, habiendo esquematizado, subrayado las palabras y teniendo al menos un orden lógico de lo que vamos a hacer, empezamos con básicamente el texto en sí, tomando en cuenta que un texto se compone simplemente de un primer párrafo, los párrafos de cuerpo y la conclusión. Sin embargo, para los alumnos, el primer párrafo y el último párrafo son los más difíciles de todo, tal vez porque son el inicio y el fin, pero más bien porque el primer párrafo es el que delimita de qué se va a tratar el tema o anticipa los hechos de qué es lo que va a tratar realmente la información, mientras que el último párrafo trata de dar una conclusión neta acerca de lo que se ha preguntado en un inicio o del tema que se ha tratado en primera instancia. Técnicamente, el primer párrafo o la introducción es la vida del texto. Si esta está correcta, posiblemente es casi seguro que el resto del texto lo estará también. Inclusive esta es la parte del texto que atrae la atención del examinador o del profesor que vaya a revisar el trabajo. Es la parte en donde debe ir explicado qué es lo que se va a hacer en el trabajo o qué se busca con este mismo, cuál es el fin que tenemos, o simplemente empezamos anticipando de qué se trata el tema que vamos a tratar. Puede ser importante en esta parte conceptualizar si nos dan, por ejemplo, términos de guerra fría, por ejemplo, una guerra total y demás. El párrafo final, como dije, es otro de los párrafos que muchas veces se le dificulta a los alumnos. ¿Por qué? Porque en esta parte deben contener una respuesta concreta que abarque lo que se pregunta en primera instancia. Asimismo, debe tratarse de emitir juicios críticos. Conste que no estoy diciendo juicios de valor. Los juicios de valor y los juicios críticos son dos cosas muy distintas. Los juicios críticos tratan de analizar un texto, en juzgarlo, en compararlo y contrastarlo en varias capacidades. Sin embargo, un juicio de valor simplemente un juicio personal es tratar de decir que algo nos agrada o nos desagrada. Por ejemplo, el arco iris es bonito. Esto es un juicio de valor. Mientras que por otro lado, un juicio crítico trata de ver las causas y consecuencias de las cosas. Inclusive hay una parte muy importante. Se debe dejar por lo menos 5 minutos. Este es un consejo de todas las pruebas, al menos 5 minutos para revisar lo que se ha escrito en un ensayo o en la respuesta que tenemos en una prueba. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos darnos cuenta de si hemos cometido errores o no, o al menos poder rectificarlos a tiempo. Por ejemplo, como dice Robert Onnos,
Termina a tiempo y con una nota clara y resonante, quiere decir terminar justo a la medida de lo necesitado. Ahora los párrafos centrales. Posiblemente esto debía ir mucho antes de los párrafos finales. Sin embargo, trato de hacer la asimilación de que tanto el principio como el final son un poco pesados para los alumnos. Sin embargo, no son imposibles. Estas partes deben ser obviamente las en las que el alumno ponga mayor énfasis. Sin embargo, esto no significa que vaya a descuidar el párrafo central o los párrafos centrales, que son más bien el desarrollo del cuerpo. Muchos de los alumnos tienden a confundir los párrafos centrales con una simple narrativa o una narración, dejando de lado en el ámbito de la historia la crítica histórica, o más bien en el ámbito de la gestión empresarial el análisis de las cuestiones que se piden. Aquí se deben contener párrafos, comentarios y análisis de lo que se pregunta o del tema central. Como dije, no debe ser una narración. No podemos en un tema de historia, por ejemplo, nos pregunten: juzgue la importancia de la propaganda en el gobierno de Adolf Hitler o en el partido totalitario de Adolf Hitler. No podemos simplemente empezar a escribir acerca de qué hizo en su gobierno y qué fue la propaganda, cómo lo utilizó y terminamos el texto. Eso simplemente es una narración, o hacerlo por años. Eso es narración. En la crítica, en cambio, estamos analizando de qué forma esa propaganda o el uso de la propaganda ayudó a Hitler a progresar. Entonces, la crítica trata de demostrar, o al menos de poner en tela de juicio, tanto las causas como consecuencias de un evento, inclusive analizarlo a fondo, a diferencia de la narración, que simplemente lo que hace es mostrar los hechos de manera sucesiva, sin darle paso a ninguno de ellos de forma relevante o importante. Normalmente las narraciones no son bien vistas en el sistema de BI, sino más bien son muchas veces sancionadas también. Debemos tomar en consideración que se deben utilizar argumentos razonados. No podemos simplemente dar ideas al azar, sino que deben ser ideas fundamentadas o basadas en evidencias. ¿Qué son nuestras evidencias? Son nuestras fuentes. Normalmente cuando se revisan las guías de cada una de las asignaturas se puede ver que, al menos en la parte de historia, para responder las preguntas de la prueba número 1, que corresponde solo a fuentes, se explica que los alumnos deben de tener o demostrar pruebas acerca de ello acerca de lo que están explicando, usando las fuentes provistas más bien. Otro tema a considerar es la vitalidad del equilibrio teórico. Básicamente, el equilibrio que tengamos entre los temas que vayamos a tratar. Por ejemplo, si hablamos de partidos de izquierda y de derecha, no podemos simplemente desmerecer la actividad de uno y por otro lado sublevar o levantar la actividad de otro, sino más bien debemos tratar de tener un equilibrio como estudiantes que permita o que deje ver que tenemos un dominio del tema, o más bien que comprendemos los ámbitos que conllevan a cada una de las acciones dentro de los temas que se están exponiendo, puede ser en una pregunta o en un ensayo general. Otra de las partes que no deben olvidarse, o que no deben ser olvidadas al menos, es el uso de conectores, a veces lo que solemos llamar las muletillas también, debido a que estos ayudan a que se enlacen los párrafos, se enlacen las ideas unas con otras. No podemos simplemente en cada idea que se termina dejar un punto aparte y seguir de largo. Eso normalmente nos haría un texto muy extraño a la vista del evaluador, sino más bien que debemos utilizar a veces conectores o nexos de causas, de consecuencias, etcétera, puesto que estos nos ayudan a que se note que el alumno tiene un mayor dominio del tema. Más bien da a notar que éste puede relacionar distintos conceptos en una misma vía para encontrar una solución final o una solución idónea a lo que se pide. Asimismo, debemos dar paso a la autocorrección. Esto es con lo que me refería antes, de que dejen que sea 5 minutos libres al final de la prueba, o al final si en este caso están en su sala de clases, al examen, para presentar su autocorrección, o al menos estar seguros de qué es lo que hicieron y si lo que hicieron los satisface o no. La primera parte que deben tomar en cuenta es buscar sus errores. Esto no se hace con el fin de que se sientan mal o quieran botar su trabajo, sino más bien para que puedan mejorarlos a tiempo. Deben contrastar sus ideas. Con esto me refiero a que deben ver si son ideales o no para el tema. Y finalmente no olviden aprobar el tema.
Técnicamente esto es una aprobación muy personal y es en parte la seguridad de que su trabajo está bien o de que al menos han dado todo de sí durante la prueba. Tal vez el factor motivador es lo que muchos alumnos tienen de carencia al momento de responder una pregunta y que hace que duden demasiado hasta el punto de no tener respuestas correctas, sino más bien generar a veces simples narrativas o tal vez desviarse demasiado de los temas. Algunos factores que no debes olvidar es que tu trabajo siempre debe ir en crecimiento, nunca todo lo contrario. Si debes ir un poquito de menos a más, o al menos tratar de llevar una sola línea de trabajo, no irte por las ramas. Esto es muy peligroso, puesto que pierdes tiempo durante una prueba y tal vez nunca termines de responder la pregunta, se te acabe el tiempo y tengas que entregar el paper sin terminarlo básicamente, aunque hayas llenado varios papers. De todas maneras, a veces la pregunta queda inconclusa. Entonces siempre trata de centrarte. Si vas a tomar ideas anexas o ideas distintas, o más bien que expliquen el tema, trata de hacerlo en una medida mucho menor que el tema central. Siempre recuerda que estas son ideas de apoyo, más no las ideas centrales del tema. Lo mismo para cuando hagas ensayos o demás temas. Siempre recuerda el objetivo que tienes, por eso debe haber un trabajo siempre enfocado. Hasta ahora son estos unos tips que pueden servirte para tener un mejor desempeño en el IB en cuanto a la parte escrita. No olvides, si te gustó, dale like y suscríbete para más videos de IB Survive.